está en nuestra escuela, está en nuestro reglamento de titulación, ¿no? Tiene 4 capítulos, usted ya lo conoce, ¿no? Capítulo 1, el problema, el segundo capítulo, marco teórico, el tercer capítulo, la metodología, y el cuarto capítulo, el aspecto administrativo. Ya ustedes lo deben dominar, estoy haciendo recordar nada más, ¿ya? Después que hemos hablado de la portada, esta portada es copiar, pegar, nada más, Rodrigo, ¿ah? Por favor, copiar y pegar no cambien nada, letra, nada, simplemente van a cambiar acá el título. ¿Qué título ustedes qué variable van a investigar? ¿Qué tema van a investigar? Eso nomás tenemos que cambiar acá. ¿Ya? Y obviamente también el nombre, ¿no? El grado de bachiller en historia o licenciado en historia, ¿no? La ciudad, el país y línea más abajo, el año. Esa es una portada, ¿ya? Sí, Charo. El número de letra aquí sí puede variar, ¿no? Puede variar, puede ser 12, 14, ¿ya? Pero no varíe mucho, ¿ya? Ya hasta la letra de ahí está en rojo, ¿ya? Todo está en rojo, ¿ya? Si quieren, Arial, pero todo el trabajo Arial. Número 2. El nombre y los datos del estudiante, ¿tiene que estar para este lado? Sí, pueden hacer al medio, ustedes deseen, acá en el centro o al lado izquierdo o derecho. Cuando presentas tu tesis y lo presentas así de costado, te dicen algo, te dicen que está mal, tiene que ser pegado o algo así. No te dicen. No te dicen. ¿Ya? ¿Y si me dicen algo, cuando si lo presento así? Yo voy a hacer el doctor Bonnet, el doctor Mabel, el doctor Rodrigo Simpaticón también. No, entonces ustedes lo vamos a revisar otros proyectos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy en esta clase? Ya estamos comenzando, solamente estamos recordando, ¿no? El proyecto, concepto, funciones, título. ¿Cuál es el título de su investigación? ¿Ya? Luego el capítulo 1 es el problema, ¿no? Planteamiento del problema. Objetivos generales, objetivos específicos, y terminamos en este semestre, investigación 5, pero vamos a quedarnos en justificación, porque tenemos que ser hasta aquí. Todo eso tenemos que desarrollar. ¿Ya? Pasan ustedes de siglo, vamos a hacer seguramente el marco teórico, antecedentes, discusiones hasta variables. Pasan ustedes seguramente, están asistiendo todas las clases, entonces obviamente tienen que aprobarse, presentando el trabajo obviamente, y luego desarrollamos en investigación 7, ¿no? El aspecto metodológico. Y en investigación 4, iniciamos el capítulo 4, lo que son los recursos. Y ahí termina el proyecto, hasta la bibliografía y anexos. Y tienen que ustedes crear anexos. ¿Cuáles son los anexos? La matriz de consistencia y con los instrumentos de recolección de datos, ¿no? Llámese ficha de observación, llámese cuestionario, llámese focus group, ¿no? Cualquiera de esos instrumentos para recolectar los datos, ¿ya? Bueno, pasamos al punto 1, que ya lo hemos visto en la clase pasada. Este tema lo expone Yarumi, Terry, no están los jóvenes, le pasan la voz. A mí me tiene que poner ese segundo. ¿También? Sí, Ya. ahí no sale mi nombre. No hay problema. Y ahí el tipo de investigación, diseño, métodos, técnicas, instrumentos de recolección de datos que van a utilizar ustedes para hacer su tesis. ¿Ya? Solamente este es un proyecto. Ya les he dicho en clase pasada que el proyecto solamente tiene 15 hojas. Nada más, 15 hojas. ¿Ya? No es más un proyecto. ¿Ya? ¿Cuál es la finalidad de un proyecto? ¿Ah? ¿Cuál es la finalidad de un proyecto, Ruth? ¿Cuál es la finalidad de un proyecto, Ruth? La búsqueda de una respuesta válida. Respuestas, ¿no? O lograr también objetivos. O también, ¿no? Verificar qué cosa. Verificar qué cosa. ¿Qué verificamos nosotros? No comprobamos, las ciencias. Hipótesis. Verificamos hipótesis. No comprobamos hipótesis. Verificamos hipótesis. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Ya? Entonces, la finalidad del proyecto de investigación es la búsqueda de respuestas válidas a nuestras preguntas, a nuestras interrogantes que nos hemos planteado.
a un inicio, en el capítulo 1. ¿Ya? Listo, ¿qué más tenemos? Esa no es la única. Hay otros conceptos también de lo que es proyecto de investigación. Proyecto de investigación se tiene que llevar a cabo, ustedes tienen que llevar a cabo el proyecto de investigación en hojitas, hojas A4, en blanco, ¿ya? De manera ordenada, ¿no? De manera coherente, de manera sistemática. Así tiene que ser un proyecto de investigación. De una variable, ya cada uno de ustedes ha elegido una variable, ¿no? Por ejemplo, ahí Yarumi de repente elige la mariscala, ¿no? Un bonito trabajo podría ser, ¿no? La esposa de Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Puede ser todo un estudio sobre esa Martín, ¿no? Esa señora. Claro, ¿ya? Entonces, ese es su trabajo, ¿ya? De manera ordenada, coherente y sistemática, ¿ya? De una variable, de un pliego. ¿Qué exige este proyecto de investigación? ¿Qué exige este proyecto de investigación a ustedes? ¿Qué les va a exigir? ¿Ah? Que sea ordenado, coherente, sistemático. No. ¿Qué les va a exigir? Inversión. ¿Qué les va a exigir? Aportaciones. Aportaciones. Para eso se investiga, para eso van a hacer ustedes la tesis, pero antes tienen que hacer un proyecto, ¿no? Entonces, ¿para qué investigan? Para hacer aporte, para aportar ustedes. ¿Ya? Ustedes tienen que aportar. ¿Ya? ¿En qué campos tienen que aportar? ¿En qué aspectos van a aportar ustedes? En el económico, social, político, biográfico, educativo, artístico. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de un proyecto de investigación, Rodrigo? Muy bien, administrar. La metodología de investigación. Ustedes tienen que saber, ¿no? Cómo es la metodología de investigación, qué métodos van a emplear para llevar a cabo su investigación, qué técnicas van a llevar a cabo para recoger datos, qué instrumentos, cómo va a ser el proceso, ¿ya? O sea, cómo van a ordenar sus datos. ¿Qué más, Rodrigo? ¿Cuál es el objetivo del proyecto de investigación? Los datos, ¿no? Entonces, acopio. ¿Qué quiere decir acopio? Recolectar. Como dice Yarumi, ¿no? Yarumi en su exposición la vez pasada, ¿no? Se fue acá a esta parte del óvalo Cristo Rey y comenzó a recolectar datos, ¿no? Para hacer su exposición. Así tienen que ser todos, tenemos que hacer todos eso. Acopio de recolección de datos. Luego, una vez que hemos recogido los datos, hacemos un análisis, hacemos una interpretación de esos datos. ¿Qué más te digo? Tercer objetivo del proyecto de investigación. Redacción científica. No ha venido Jean-Pierre, no sé si me ha traído el proyectito ya para hacer este cursito extracurricular sobre redacción científica, ¿no? Ustedes tienen que estar adiestrados, entrenados, ¿no? En estos tres aspectos, en la metodología de investigación, en el acopio y análisis de interpretación de los datos, ¿no? Y la redacción científica. ¿Qué más puede ser un proyecto de investigación? ¿Hola? No, puede ser también sobre un tema determinado, pero solamente bibliográfico, solamente de libros, puro libro, ¿no? 5 libros, 10 libros, un ensayo, un artículo, se puede hacer, ¿ya? Pero antes un proyecto. ¿Qué más? ¿Qué más se puede hacer con un proyecto de investigación? Una descripción de un experimento que ya ha sido llevado a cabo, ¿no? ¿Qué más? Descripción detallada, ¿no? Es decir, una descripción, una explicación, ¿no? De diferentes corrientes históricas. A usted de repente le gusta a alguien sobre la teoría marxista. Me hace un estudio sobre la teoría marxista. Puede ser también una tesis, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Ya? O una teoría histórica, ¿no? Del indigenismo. También pueden hablar de la teoría esta del indigenismo, ¿no? O pueden hablar también de teorías o corrientes filosóficas, históricas, sociológicas. En fin, lo que ustedes les llame la atención, lo que ustedes les guste. ¿Qué más pueden investigar ustedes? ¿Qué más sobre su pueblo? Hay
quien vive en Candarave, en Tarata, hacer una investigación de su pueblito, ¿no? Y ustedes conocen a la gente. Les puede dar una entrevista, pueden entrevistarlos a ustedes, ¿no? En confianza. ¿Ya? De una comunidad, un distrito, una provincia, etcétera. ¿Ya? En todos los cambios, en todos los casos, en todos estos proyectos, en todos estos temas, es necesario siempre la bibliografía. La bibliografía. Tenemos que ver, jóvenes, si hay libros, si hay tesis en los temas que yo elijo. ¿Ya? Porque muchas veces, ya la experiencia me ha indicado a mí de que hay alumnos o alumnas, estudiantes, de que cuando ya estén avanzados en su proyecto, y ahí inclusive van a recolectar los datos, dice, profesor, no encuentro libros, no encuentro la bibliografía del tema. Eso es un escollo, es un gran problema. ¿Ah? Ustedes tienen que sí o sí tener unos 5 o 10 libros sobre el tema, si hay, ¿no? A veces tampoco no hay. Entonces ya sería otro tipo de investigación, ¿no? Sería un tipo de investigación, un diseño de investigación exploratorio. ¿Ya? ¿Qué más hemos hablado en la clase pasada? Procedimientos básicos del FEI, creo que eso lo dijo Ruth, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos básicos de un proyecto de investigación, Ruth? ¿Cuáles son? La elección del tema, las fuentes de información, elaboración del diseño, la elección de métodos técnicas, recolección de información y la redacción. ¿Ya? Esas son las tareas que ustedes tienen que hacer. Esas son las tareas que tienen ustedes elaborar. Primeramente tienen que elegir, ya habrán elegido el tema. Ya me supongo que han elegido el tema, investigación. Ya estarán recolectando también la información, ¿no? Porque esas famosas fichas que hemos hecho, ¿no? En clases anteriores, en cursos anteriores hemos hecho las fichas. Ya también me imagino que están recolectando fichas, unas 1000, 2000 fichas ya deben tener. ¿Ya? Entonces, en la elección del tema tenemos que ser, el tema tiene que ser concreto, ya hemos dicho varias veces, concreto, bien definido, ¿no? Y claro. ¿Ya? Sí, recomendamos, ¿no? El asesor recomienda siempre, ¿no? Que el tema que ustedes elijan tiene que tener un impacto social, ¿no? Una importancia, ¿no? Una significación, como dice ahí la diapositiva, ¿no? Debe tener una significación social, económica, política, ¿no? Cultural, ¿no? Obviamente, ¿no? De acuerdo a nuestra realidad, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos pasando ahora, ¿no? Esta crisis económica, social que estamos sufriendo, política también, ¿no? Esta realidad ha ocurrido en el pasado. Nos hacemos la pregunta. Sí ha ocurrido, profesor, en los gobiernos tal. Podemos investigar. Sí, Marcelito. Pues también, si estoy haciendo mi proyecto en base al estudio de la provincia, bueno, no de la provincia, sino del distrito, Ya está, tendría que hacer diferente a lo que estamos haciendo ahora, diferente a otro tipo de investigación que podría ser, por ejemplo, de una institución o en base a un enfoque social. O sea, por ejemplo, el mío en base al desarrollo eterno, ¿no? Como los factores económicos y sociales que han sido fundamentales para el desarrollo eterno, ¿no? O sea, porque no se ha desarrollado en qué forma. Y como estamos hablando anteriormente, que tenga más que toda una ciudad es una ciudad comercial más que todo. Una ciudad de mucho comercio y sobre todo además se ve mucho lo que es el capital chileno, ¿no? Que viene acá para gastar por sus pesos a lo que es más barato. Y hay varios tipos de servicios que ellos consumen, ¿no? Comida, hotelería, recreación, casinos, medicina también. A ver, Marcelito, quiero contestarte de la siguiente manera. Si tú quieres un trabajito del pueblito de Cairani, por ejemplo, Cairani, es un distrito de Tarata, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos tú puedes estudiar?
¿Qué factores pueden estudiar? Factor social, mira. Factor económico. Factor social, ¿qué vas a hablar? La gente, ¿no? De la población, ¿no? Obviamente, familias. Factor social. Factor económico. En ese aspecto, ¿qué podrías estudiar ahí del pueblito de Cairán? Los principales actividades económicas que hacen. No, la agricultura, la la ganadería, la artesanía. Turístico. ¿No? Claro, turístico. En el aspecto político, ¿qué podrías estudiar? Municipalidad, Las local, autoridades que tienen, autoridades. los proyectos que han hecho. Igual, patana, puedes estudiar lo mismo. Así chiquito, normal. Claro, así, y 3, 4 aspectos nada más, no vas a estudiar también todos los aspectos culturales, artísticos, no te vas a avanzar toda la vida, te vas a pasar estudiando. Y eso puedo presentar mi tesis, profe. Eso puedo presentar. Pero si ya concuerda con una de esas. Pero ya empecemos. ¿Ya? Entonces, elección del tema. Ya estamos eligiendo el tema, entonces, ¿no? Entonces cada uno elige su tema y lo delimita, lo define, así como está haciendo Marcelo. ¿No? Yo quiero hacer citriz. Muy bien. ¿Y qué hay acá? ¿No? ¿Qué factores? El social, el económico y el político. Nada más. Nada más. O el físico también puede ser, ¿no? El aspecto geográfico, ¿no? Volcanes, ríos, ¿no? Valle, ¿no? Listo, eso es el físico. El social, ya, las familias, ¿no? ¿De dónde proceden los apellidos? También puede ser, ¿no? Que vayas a un archivo y encuentres Chipana. ¿De dónde hay? Ya la familia Chipana procede, su apellido procede de un término de mar o término quina. Algo se descubrirá, ¿no? Que va a estar en los archivos, ¿no? Políticos, las autoridades, obviamente. Y ya está tu trabajito. ¿Ya? Pasamos a otro procedimiento, a otra tarea del PI. ¿Cuál es otra de las fuentes? Obviamente ustedes tienen que basarse en libros, ¿no? Revistas, ¿no? Archivos, hablar, ¿no? Lugares, personas a quien tienen ustedes que entrevistar. Marcelo, si quiere hacer ese trabajo, obviamente tienen que ir al distrito de Tacna o al distrito de Cairán, igual ustedes tienen que entrevistar a las personas, ¿no? A las familias, a las autoridades, ¿no? ¿Quiénes más? A los agricultores, ¿no? A las amas de casa, ¿no? Tienen que entrevistar, en el carril tienen que tener una ficha, ¿no? Listo. Las fuentes de información entonces van a ser libros, documentos, los archivos, lugares, personas, ¿ya? Obviamente que tenemos que ir a ellos a entrevistarlos para elaborar nuestro proyecto. Elaboración del diseño, ¿no? Tenemos que planificar, para no irnos por los cantos, para no desorientarnos, ¿no? El proyecto de investigación te va a orientar. Y no solamente el proyecto, sino tus problemas, tus objetivos, ¿no? Te van a orientar, te van a guiar en este trabajo de investigación, ¿ya? Entonces ese es un diseño, ¿ya? Es más que todo un esquema, ¿ya? Y no solamente tenemos este diseño o métodos, técnicas, sino también tenemos los diseños de investigación histórica, los diseños de investigación cualitativa, del enfoque cualitativo. ¿Ya? ¿Y cuáles son esos, profesor? ¿Cuáles son esos diseños de investigación cualitativa? ¿Cuáles son, Julita? ¿Te acuerdas o no? Yo les he dicho. ¿Diseños de investigación cualitativa? Sí, diseños de investigación cualitativa, porque hay también diseños de investigación cuantitativa. Marcelo. En el enfoque cualitativo no entra la estadística, Julita. Ten en cuenta eso siempre. No interesan los números, las fórmulas estadísticas. En un enfoque cualitativo tú vas a interpretar, vas a explicar tu tema de investigación, nada más. Ahora, ¿te puedes ayudar de un gráfico? Sí. Te puedes ayudar, ¿no? Porque estás tocando de repente población. Entonces, te ayuda ese cuadrito de población, te puede ayudar ¿para qué? Para que interpretes, para que expliques, para que describas la población de tal. Eso sí. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los diseños de investigación
cualitativa y tenemos el diseño de la teoría fundamental, que eso lo vamos a ver ya en octavo semestre. En octavo semestre vamos a hacer ese diseño de investigación de la teoría fundamental. Segundo diseño, teoría narrativa. Por ejemplo, las memorias. ¿Memorias de quién tenemos? De Andrés Avelino Casa, ¿no? Ese es un diseño narrativo. Luego tenemos el diseño etnográfico, el diseño fenomenológico, a través de experiencia, y el diseño de la teoría de la investigación-acción. Son 5 diseños de investigación cualitativa. Nota, Julita, te voy a preguntar para la próxima. ¿Ya? Entonces, eso necesariamente tenemos que tener en nuestro proyecto de investigación un diseño, un esquema, un plan. ¿Ya? Un plan para hacer nuestro proyecto de investigación y nuestra tesis, nuestra futura tesis. ¿Ya? ¿Puedes repetir por favor los tipos de diseño? A ver, los diseños, ya me olvidé, Marcelo. A ver, teoría fundamental. Son 5. Sí, teoría fundamental. Eso lo vamos a ver en octavo. O si no, revisen el libro de Hernán Sampieri, ahí está. Teoría fundamental, el diseño narrativo. El diseño narrativo. ¿Ya? El diseño etnográfico. El diseño fenomenológico y el diseño, ¿cuál fue, Julita? El último diseño, ¿cuál fue? Julita, ¿cuál fue el último diseño? Acuérdame, hazme acordar. Ya son 5 ya. No, son 4. Teoría fundamental, Ya. diseño narrativo, Ya. práctico y último. Ya, claro, falta uno. Investigación, acción. Investigación, acción, donde el investigador participa de la investigación, valga la redundancia. Teoría fundamental, Teoría fundamental, sí. Etnográfico, narrativo, narrativo, fenomenológico. investigación. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otra tarea tenemos, hijos, para hacer nuestro proyecto de investigación? Obviamente, elegir nuestros métodos, la parte de la metodología, fundamental también. Tienen que conocer ustedes qué métodos van a emplear para llevar adelante su trabajo de investigación. Entonces, ¿qué métodos tenemos? ¿Qué métodos tenemos? Charito. Métodos históricos, tradicionales. ¿Qué métodos tenemos, Charito? O sea, simplemente te estoy preguntando yo, ¿qué métodos? ¿Qué métodos, Charito? El inductivo y el ¿Qué más? el análisis de simulaciones. Listo. Ya La está. concreta y la Ya está. ¿No? Esos son métodos, pero son métodos pedagógicos. Ahora, ¿cuáles son los métodos históricos? la Tradicional, positivismo, que ustedes conocen, ¿no? Comparativo, la heurística, la ley, ustedes han visto, entonces, no, eso lo dice Cardoso Silva. Un curso han tenido que ver ese. ¿Ya? ¿Cuáles son las técnicas más conocidas, Julito? La encuesta, Encuesta. la entrevista, la observación, la experimentación. La experimentación. Y, profe, ¿y también trabaja Focus Group? También, claro. Focus Group. También, Focus Group. ¿Ya? ¿Cuáles son las técnicas de investigación histórica? Ruth. ¿Cuáles son las técnicas de investigación histórica? cualitativa, Cualitativa cuantitativa. y cuantitativa. ¿Ya? Muy bien. Las técnicas de investigación histórica son cualitativa y cuantitativa. Las cualitativas, ¿cuáles son? Observación y documental. Ya. Filológica, investigaciones temporales, técnicas arqueológicas. Listo. Las cuantitativas, ¿qué técnicas tenemos? Tabulaciones, estadísticas, análisis intelectuales, técnicas gráficas, ¿no? Eso nos dice Alía Miranda, por ejemplo, en este librito, técnicas de investigación para los historiadores, ¿no? Que este librito, esta copia está en la biblioteca de ahí abajo. Si alguien quiere leer, entonces vaya y busque el librito y sáquense una copia para que lo lean, revisen. ¿Ya? Listo.
Esas son técnicas, entonces no se olviden, técnicas de investigación histórica son cualitativas y cuantitativas, ¿no? Otra tarea para hacer el proyecto de investigación es la recolección de datos, la recolección de información, ¿no? ¿A través de qué se hace esta recolección de datos, Charito? ¿Cómo vas a recoger tú los datos? Haciendo encuestas. Entonces, ¿qué vas a aplicar? El cuestionario. Así es. ¿Cómo se llama eso? Eso, Charito, son los instrumentos de recolectar de datos. Entonces, yo aplico los instrumentos para recolectar los datos. ¿Y cuáles son los instrumentos? El cuestionario profesor, la ficha de observación profesor, el focus group que decía Julito, la libreta de campo, el cuaderno de campo, todos esos son, ¿no?, instrumentos para recolectar los datos. Punto, video, copia. ¿Ya? Así es. Entonces, de esa manera nosotros recolectamos los datos, recolectamos la información, recolectamos, obtenemos toda la información de esa manera. ¿Ya? Y para ello empleamos los instrumentos de recolección de datos, que son fichas, cuestionarios, cuadernos, libretas de campo, todo, etc. ¿Ya? Y una vez que hemos hecho la recolección de datos, ¿no?, llevamos al laboratorio todas estas fichas, ¿no?, y la procesamos, ¿no?, la presentamos a través de cuadros y gráficos y interpretamos, ¿no?, explicamos, describimos todo lo que hemos encontrado, ¿no?, como digo, Yalumi acá, ¿no?, explicó todo su trabajo que había hecho en el óvalo Cristo Rey. Y eso vamos a redactar, ¿no?, todo lo que hemos encontrado, todos los datos que hemos recogido, ¿no?, si hemos comprobado nuestras hipótesis, si hemos logrado nuestros objetivos o no lo hemos logrado, redactamos eso, ¿no? A través de un diseño inicial, obviamente, va a haber algunas modificaciones seguramente, el asesor o la asesora, ¿no?, que les va a decir algunas observaciones, ¿no? Tenemos también que ver muy en cuenta la parte gramatical, cuidadito, he visto muchos errores gramaticales, muchos errores de ortografía en sus escritos, en sus exámenes. ¿Ya? Tengan mucho cuidadito. Por eso hay que leer, y cuando lean, fíjense bien cómo está escrita cada palabra, ¿ya?, para que no cometan estos errores ortográficos. ¿Ya? En la redacción va a haber un primer borrador, ¿no? El asesor les va a levantar las observaciones, va a haber un segundo borrador, ¿no? El asesor les va a levantar también algunas observaciones, va a haber un tercer borrador, obviamente, pero ustedes no tienen que, así como Argentina, no tienen que dejarse doblegar, ¿no? Tenemos que seguir adelante, ¿ya? Listo. Ahora sí vamos a ver el proyecto de investigación histórica. ¿Ya? A ver, Julito ya participó, Lucy participó, Jean-Pierre no está, 05. Julita también participó, Marcelo, Google, sí. Rodrigo, ¿ha participado Rodrigo? ¿Rodrigo participa? Proyecto de investigación histórica. ¿Qué busca este proyecto, Rodrigo? ¿Qué busca este proyecto de investigación histórica? Claro, ¿no? Lo que vas a hacer tú con tu investigación, lo que va a hacer Marcelo, Rusi, ¿no?, Julito, van a reconstruir mentalmente el pasado. Mentalmente, porque ya no va a volver ese momento, ¿no? Una guerra delante de la alianza, ya no vamos a hacerla nuevamente. ¿Cuál era, Danielito? Ya no va a volver esa guerra, ¿no? Ni la batalla de Arica ya no se va a realizar nunca más, ¿no? Yo estoy hablando acá en un segundo, y ya el segundo de qué ha pasado ya no es igual, es diferente. Entonces, nosotros
doctor Eusebio Quiroz Pasoldán, ¿no? Y fíjense ustedes, ¿no? De manera objetiva, ¿será posible? ¿Será posible de manera objetiva? Lo más objetiva que se pueda, pues, ¿no? Claro, más se puede. Tenemos que acercarnos a esa objetividad. Trataremos de acercarnos a esa objetividad, porque nosotros nuestro trabajo es casi subjetivo, ¿no? La información que nos den las personas es casi subjetivo. ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿No estarán mintiendo? ¿Cómo? Entonces hay que comparar siempre la información, contrastar la información, ¿verdad? Entonces, tenemos que lograr esa objetividad, ¿verdad? ¿No? ¿Recogiendo qué? ¿Recolectando qué? ¿No? Los datos, ¿no? Las evidencias. Y esas evidencias nos van a permitir obtener, ¿no? Conclusiones. Y estas pueden ser válidas o no válidas, ¿no? Pero vamos a llegar a esas conclusiones, ¿no? Derivadas de nuestros objetivos, derivadas de nuestros valores. ¿Ya? Entonces, el trabajo de ustedes, el trabajo histórico de ustedes tiene que ser riguroso, tiene que ser sistemático, ¿ya? Tiene que ser exhaustivo, crítico, ¿ya? Criticarse siempre, hay que ser crítica, preguntar a los documentos, ¿ya? No vamos a hacer nosotros una historia, una investigación, solamente una recolección de manera indisciplinada o inapropiada y no confiable. Eso no vamos a hacer nosotros, ¿ya? Tenemos que recolectar nosotros la información de una manera sistemática, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Características. ¿Cuáles son las características del proceso de investigación histórica? Fíjense, una de las características más importantes, ¿no? Sobre todo, ¿no? Los datos, ¿no? Los datos que recolecten ustedes van a ser de ustedes mismos. No. ¿No? Son de otros historiadores, de otros personajes, ¿no? Por eso acá dice, ¿no? Los datos que ustedes van a recoger, ¿no? Han sido observados por otros investigadores, ¿ya? No por nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, los datos son de dos clases y las fuentes son de dos tipos. ¿Ya? En ese sentido, entonces, porque nosotros no recolectamos los datos, entonces los datos van a ser de dos clases y las fuentes se van a someter a dos tipos de crítica, ¿ya? ¿Cuáles son los datos de dos clases? ¿Cuáles son esos dos clases de datos? ¿Cuáles son esas dos clases de datos? Fuentes primarias y secundarias, profe. Fuentes primarias y fuentes secundarias, ¿no? Los datos entonces son de dos clases, fuentes primarias y fuentes secundarias. ¿Cuáles son las fuentes primarias? ¿De dónde se van a derivar? De la observación. Directo. Ustedes participen en esa observación. Observan directamente el hecho, el acontecimiento. ¿Ya? Esa es una fuente primaria. ¿Y cuánto es una fuente secundaria? Por otro. La observación es por otros autores. ¿Ya? Entonces, ¿con qué van a trabajar ustedes? ¿Con qué fuente van a trabajar ustedes? Fuente primaria. Preferentemente con la fuente primaria. Profe, una pregunta. En un trabajo de investigación, ¿cuántas fuentes secundarias pueden entrar? ¿Cuántas fuentes secundarias? No, a ver, la experiencia me dice que en un trabajo de investigación histórica, muy pocas fuentes secundarias pueden ingresar. ¿Ya? Si es un trabajo de otra carrera, ¿no? Ahí sí se puede utilizar bastantes fuentes secundarias. ¿Ya?
pero en nuestra carrera, por ejemplo, se utiliza poca fuente secundaria. Más utilizamos nosotros fuentes primarias, o sea, documentos, o si no, entrevistas también, entrevistas, cuestionarios, ¿ya? Esas son fuentes de primaria. ¿Ya? Las fuentes secundarias, por ejemplo, es un libro. Y de ahí sacas tus datos, entonces del libro, entonces, ¿qué fuentes son? Secundarias, de un libro. ¿Ya? Pero las fuentes primarias son los documentos, ¿no? Directamente nosotros vamos al documento. Una heurística, tenemos que hacer una hermenéutica de ese documento, y ustedes saben eso. ¿Ya? Los que han vivido en ese momento. Ajá. ¿Cuáles son las fuentes? Ahora, dos tipos. ¿Cuáles son esas fuentes que se someten a dos tipos de crítica? ¿Cuáles son esas críticas? Externa, interna. Crítica externa y crítica interna. ¿Cuánto es externa? La autenticidad del documento. ¿Es auténtico el documento o es falso? Como en la tinta, el papel, todo eso se tiene que ver. ¿Ya? Y la crítica interna. O sea, lo que escribe el autor. ¿Y cuál es lo que quiere comunicar el autor? ¿No? De repente nos está exagerando la información, nos está distorsionando la información, ¿no? Nos está omitiendo la información ese autor. Y fíjense ustedes cuánto tenemos que ver nosotros. ¿Ah? Y entonces, ¿cómo hacemos para si el documento o si la información es verdadera? ¿Qué hacemos nosotros como historiadores o historiadores? ¿Qué hacemos? Cruzar información. Cruzar Información. información, comparar información. No solamente este documento, vamos a otro documento, a otro autor. Entonces, eso tenemos que hacer para verificar, ¿no?, si el documento es verdadero o es falso, o la autenticidad del documento, ¿ya? Tanto externamente como internamente. A eso tenemos que llegar nosotros. Tienen un curso, creo, ¿no? ¿Han hecho un curso ustedes han visto ustedes qué es heurística, qué es hermenéutica? ¿No? No, numismática. Se dice apunte, ¿no? Ya, estudio ya. Apuntes de estudio, muy bien. Ah, está muy bien. O sea, hay preguntas, digamos, que a veces salen. Ya está tu pregunta. Muy bien. A ver, ya van a ser las 8. Ya van a ser las 5, vamos terminando para. ¿Quién les toca después? Bueno, no sé, Iván. Ahorita viene el Sí, programa. puede terminar. A ver, jóvenes, acá tenemos otro diseño de investigación también que nos sugiere Hernández Sampier, el libro que yo les he dado en internet, ¿no? Que es Fernández Collado y Batista, ¿no? Son 3 autores de este libro. Interesante. ¿Ya? Miren, 10 pasos, o 10 tareas, como quieren llamar, o 10 fases, como quieren llamar ustedes, ¿no? Primera fase ya sabemos nosotros, ¿no? Conseguir la idea, ya habíamos hablado de esto sobre el proyecto, ¿no? Segundo paso es plantear el problema de investigación. Ya tienen que ustedes plantear un problema de investigación, ¿no? Por ejemplo, si Marcelo quiere hacer sobre el proyecto de Cairani, ¿no? Aspecto económico, entonces sería, ¿cuáles son los factores? Planteando mi problema, ¿cuáles son los factores sociales, económicos, políticos del distrito de Tacna en el año 2015 al 2020. Ya está. En el público de Cañar. Ya, pero en signo de interrogación, ya me planteé el problema. Y de ese problema salen los otros problemas, los específicos. ¿Y cuál sería uno específico, Marcelo? Entonces, ¿cuál es el factor social del distrito de Cairán? ¿Cuál es el otro problema? ¿Cuál es el aspecto económico del distrito de Cairán? Es decir, un problema general y luego nosotros son problemas específicos, problemas según Una prueba no tiene que ser exactamente por su profesión de investigación. 3, 4, 5, depende de la investigación. Pero puede ser así más simple, 3, 3, 4, 5.
¿no? Pero mejor si son 3, 4, ¿no? El Segundo, problema hídrico. Ah. Hídrico, ¿no? Tercer paso, ¿no? Elaborar el marco teórico. Marco ¿no? teórico. Ustedes tienen que ya estar buscando libros, obviamente, Marcelo tiene que buscar ya libros, tesis sobre el distrito de Cairán, ¿no? Y hay un librito, creo, del profesor Panti, el profesor Efraín Choque, que hablan de estos, ¿no? Sobre esto, del doctor Cabañaro, que está leyendo ya los libros materiales para Tacna, ¿no? Que nos habla de todo el departamento de Tacna, ¿no? Es decir, revisar la literatura. Cuarto paso, definir el tipo de investigación. ¿Qué tipo de investigación va a ser, no? Tipo de investigación pura, básica, ¿no? O experimental, ¿no? O exploratoria. Recién va a ser este trabajo primero, ¿no? O va a ser descriptiva, explicativa, va a ser correlacional, ¿no? ¿No es pura, básica, práctica, experimental, ¿no? Tenemos que hacer también nuestras hipótesis, nuestras variables, ¿no? Por ejemplo, ahí las variables ya estamos del distrito de Tacna, ¿no? Esta es mi variable, el distrito de Tacna es mi variable, el distrito de Cairán es mi variable. ¿Ya? Otras subvariables, hay el aspecto económico, el aspecto social, el aspecto político, esos son mis subvariables. ¿Ya? Establecer el código de calidad, ya está. Paso 6. Paso 6 es seleccionar el diseño de investigación más apropiado, ¿no? En el cuantitativo, ¿qué diseños tenemos? ¿Qué diseño tenemos? Teoría fundamental. No, en el diseño cuantitativo. Cuantitativo. Diseño Experimental, pre-experimental, cuasi experimental, no experimental, transversal, longitudinal. Y en el diseño cualitativo, ¿qué diseño tenemos? Teoría fundamental, narrativa, gráfica, fenomenológica, investigación. Paso 7, Seleccionar la muestra. la muestra. ¿No? Acá la muestra es más sencillo para nosotros. No va a ser una muestra como el enfoque cuantitativo, ¿no? Que tiene 200 personas, 300 personas, ¿no? O hasta 400 personas. Nosotros no. Nosotros vamos a tener máximo 10 personas, 15 personas como nuestra muestra, nuestras unidades de análisis, ¿no? Claro. En el caso de Marcelo, si se va al pueblito de Cairán, ¿no? Tendrá ahí cuántas familias. No pasarán de 20 familias, ¿no? O de 30 familias. No creo, no. ¿Mucho? No, ¿Poco? muy poco. ¿Poco? ¿Sí? Usted me está diciendo los factores que han cambiado, más de usted lo está diciendo, última visita a Cairán. No. Entonces, por ejemplo, no sabe que son solamente 30 o 20 familias. Podrían ser 40, 50, 60, 80, podría ser. No conozco por ese lado, más conozco yo por este lado de Palca. Pero, Pueblitos chiquitos. pero tú cómo se has visitado ese parte. Tengo familia allá, yo me allá. ¿Y cómo sabes cuántas familias hay? Al inicio no me acuerdo de la familia principal, éramos nosotros, la del compañero Machaca también que es de Cairani, y otro creo que era un Morales, si no me acuerdo. Y entre ellos dice que se casaban, o sea, trabajan también para mantener la tierra. Yo he trabajado en Chaleamiento, por ejemplo, Toquela. No, por ejemplo, mi tío, o sea, el hermano de mi papá, el mayor se iba a casar creo que con la prima menor del señor Pedro Machaca. O sea, así me cuenta, no lo estamos contando. Sí. No, y mi tío se fue justo para cuando fue la guerra contra Ecuador, pues. Estuvo allá, fue allá. 41. Ajá. Ahí es donde Y se conoció con mi tía. Estuvo recién un rato en Lima mientras recibía el entrenamiento de piloto de helicóptero. Y después se conoció con ella mi tía, pues. Y ya. Allá en Lima. A Lima, claro, estaba haciendo la instrucción en el servicio técnico de la escuela de los oficiales. Era técnico aeronáutico. Y después se conoció con mi tío en Salías y se enamoró, y ahí nomás se quedó recibiendo. Y ya no se casó con la tía de acá. Así es, pues el destino de uno, así es. Y después dice que. Pero estaba comprometido. Claro, no, también estaba arreglado, usando los dos. Está arreglado. Así es. Arreglado, no. Así es. No, pero o sea, tampoco no me importó porque no, como dije, fue ya la sierra, o sea, ya la parte de allá, por ejemplo, no es como que es arreglado, no te conoces, porque tú te
puedes decir, como vos dices, te vamos a casar con ese chico de allá y te tienen que avisar cómo es. No, por eso, que como era arreglado. Y creo que lo que hacen es encerrarlo, profe, lo dejan un tiempo ahí. Investigación entonces. Ustedes tienen que hacer el título, no se olviden. Aunque el título todavía lo vamos a ajustar muy posible hasta la sustentación, ¿ah? Se puede modificar todavía. No mucho, ¿ah? Algo. El título. Ya ustedes tienen que hacer un título. Obviamente con la ayuda del asesor, ¿no? También. Entonces el título que nos va a indicar es el tema central. ¿No? Tiene que ser claro, conciso, ¿no? Se va a enunciar los principales conceptos, ¿no? El título, por ejemplo, va a dar otros conceptos económicos, social, político, ¿no? Si hablamos de Cairán, si hablamos de otros pueblitos, ¿no? Chayamiento, Toquela, Macoma, ¿no? Ancomarca, ¿qué más hay por acá arriba? Alto Perú, ¿no? Todos esos vienen a ser variables, ¿no? ¿Qué incluye? ¿Qué incluye en el título? ¿Qué vamos a incluir? No se olviden también el título va el tiempo, el año, como decía Curí. No nos olvidemos eso, ¿eh? Por eso tenemos que ser precisos y concisos, ¿ya? Y claro, el año y el espacio. ¿Ya? ¿En dónde vamos a hacer la investigación? Distrito de Tacna, provincia de Tacna o el departamento de Tacna, que viene a ser todo, las 4 provincias. ¿Ya? Entonces ustedes ya deciden, toman esa decisión. Si es el distrito, muy bien, hacen la investigación en el distrito de Tacna. Si es el distrito de Cairán, el distrito de Chayamiento, ¿no? Un resumen. ¿Qué es un resumen? Fíjense ustedes, jóvenes, el resumen solamente es de 250 a 300 palabras, nada más, una hojita, nada más es el resumen. ¿Ya? Pero eso todavía no lo hacemos, eso lo van a hacer ustedes cuando hagan la tesis. ¿Ya? Acá solamente lo vamos a mencionar. Pero tienen que hacer para la tesis, tienen que hacer un resumen. ¿Ya? Y viene a ser solamente redactar solamente un párrafo. Por eso 250 a 300 palabras. ¿Ya? Eso es un resumen. ¿No, Rodrigo? ¿Sí? ¿Estás escuchando, Rodrigo? Ya, muy bien. Entonces, en el resumen, ¿qué deben redactar ustedes? ¿Qué deben escribir ustedes en un resumen? Solamente el problema objetivo, nada más. ¿Qué problema están planteando? ¿Qué objetivo van a lograr? ¿Qué más? Justificación. ¿Por qué hacen ustedes su investigación? ¿Ah? ¿Cuál es la justificación? Teórica, práctica, metodológica, de conveniencia, legal, nada más. ¿Ah? Listo. ¿Qué más deben redactar en el resumen? Tipo de investigación, ¿no? Diseño de investigación. ¿Cuáles son las novedades que trae su investigación? ¿Cuáles son los aportes? Y listo. Esos 4 puntos y los redactamos solamente en un solo párrafo con 250 a 300 palabras, nada más. ¿Ya? Problema, objetivo, justificación, ¿qué más? El tipo de estudio, el diseño del estudio y enunciar los aportes, las novedades que trae este estudio. Eso en un solo párrafo. 250 palabras a 300. Esa es la elaboración de un proyecto de investigación. Esto lo vamos a dejar para el día viernes. ¿No? Lo vamos a hacer en el toma de chocolate.